Muy bien, hoy estamos a 22 de marzo del 2015 y quiero introducirme compartiéndoles, algunos saben, algunos no se dieron cuenta, pero en este viernes que tuvimos, en este viernes pasado, hace muchísimos años que no se daban estos tres eventos juntos al mismo tiempo. Simultáneamente tuvimos el eclipse de sol más largo y definido de muchísimos años. No se vio aquí en esta área de Estados Unidos, pero en otras áreas se vio perfectamente bien. El eclipse más largo de sol y el más definido en muchísimos años, y al mismo tiempo, el mismo día, se tuvo una llamada superluna. ¿Qué es la superluna? Es cuando en la órbita lunar alrededor de la Tierra, la luna está más cerca de la Tierra que de costumbre. Y eso nos da la apariencia de tener una lunota gigante, ¿verdad? Que casi la podemos agarrar. Esas son las llamadas superlunas. No suceden muy seguido, ¿verdad? Es solamente una vez cuando la órbita lunar logra estar exactamente en el punto más cercano de la Tierra. La marea obviamente sube mucho más, porque la luna está un poquito más cerca y da la apariencia de ser muy grande, pero no ha cambiado de tamaño, solamente es la apariencia, se llama superluna. Eso sucedió el mismo día, viernes, y el día viernes también sucedió el equinoccio de primavera. Los que no se acuerdan de primaria, ¿verdad? Decía que el equinoccio, equi significa igual, equilátero, ¿se acuerdan? Un triángulo equilátero, la palabra equi, el prefijo equi significa igual. Bueno, el equinoccio es el día en donde exactamente dura lo mismo el día que la noche, por la inclinación del eje de la Tierra. Eso se llama equinoccio y es el equinoccio de primavera. Así que empezamos la primavera. Esas tres cosas se dieron simultáneamente. El día lunes hay una proyección de una película que se llama Las Cuatro Lunas de Sangre. Va a estar pues aquí en el área de la bahía y también va a estar en español. Es la única vez que va a estar, yo me la voy a perder, no puedo el lunes a las 7 de la noche, pero si usted puede ir, sería muy, pero muy interesante que usted escuchara esa explicación. La razón de todo este estudio es porque el calendario del Señor, el calendario para su pueblo hebreo, era y es un calendario lunar. No es nuestro calendario. Hoy vamos a platicar un poquito acerca de esto. Hay por lo menos 3 calendarios que nos rigen alrededor de nosotros, pero el calendario del pueblo de Dios es un calendario que tiene que ver con las lunas nuevas, con las lunas llenas. Es un calendario diferente, por lo tanto el año es diferente, los meses son diferentes, es toda una explicación. Nosotros ya vivimos en una cultura grecorromana, ¿verdad? Y tenemos el calendario gregoriano. Espero que nadie se haya caído por ahí, ¿verdad? Vamos a comenzar. Mire, esta no es una predicación en sí, este va a ser un estudio. ¿Qué le parece si nos ponemos de acuerdo y le rogamos al Espíritu Santo que ordene mis ideas y que nos ayude para poder comenzar? ¿Qué le parece si se pone de pie un momentito? Vamos a pedirle al Señor que su palabra penetre en nuestros corazones. Sé que los pensamientos están distraídos, no se preocupe por su partido favorito, luego lo vuelven a transmitir, ¿verdad? No se preocupe por nada, no deje afuera sus pensamientos. La Biblia nos pide que ciñamos los lomos de nuestro entendimiento, que llevemos todo pensamiento que se desvía a la obediencia cautivo, amarrado. Tú tienes el poder de decirle a tu alma, alma mía, pon atención. A tu corazón decirle, enfócate en Dios. Hoy cantamos el último canto que decía, quiero ver tu rostro. Si tú deseas ver el rostro de Dios y apartas y silencias cualquier otro pensamiento, entonces tu corazón va a encontrar algo que nunca has encontrado en toda tu vida. Por eso este canto dice, enmudece mi corazón cuando veo tu rostro. Si seguimos hablando es porque no hemos visto el rostro de Dios. Si seguimos cantando es porque no hemos visto el rostro de Dios. Porque déjame decirte que cuando tú miras al Señor, ahí se acabó todo. Pregúntale a Saulo de Tarso, que cuando vio la luz de Cristo Jesús glorificado, se le fue cualquier otra luz y quedó ciego por 3 días. No tenía apetito. No quería comer absolutamente nada porque nada le podía llenar. Dice la historia que un gran escritor de tiempos pasados dictaba y tenía 2 escribas, 2 secretarios, para que me entiendas.
los tuvo que contratar porque era una persona que tenía muchas revelaciones y tenía que tener a 2 personas y consiguieron empleo. Esos 2 estaban contentos porque todo el día estaba él caminando, iban detrás de él y cuando tenía un pensamiento le decía, escriban. Una vez este hombre empezó a contemplar el rostro de Dios y cuando terminó de contemplarlo salió transformado, impactado, de tal manera que enmudeció casi por 2 semanas y media. Los escribas estaban preocupados, pues su chamba, ¿no? ¡Uy! No dicta, el maestro no dicta. Total, después de 2 semanas alguien se atrevió, ¿verdad? Porque le tenían muchísimo respeto y le dijeron, señor Agustín, no va a dictar. Y él agachó la cabeza y dijo, no puedo. Pero ¿cómo? Si usted tiene una gran verbo, es que lo que he visto, dice, lo que yo he visto, dice, todo lo que he escrito es basura, no sirve para nada. Y desde ese día, está registrado en la historia, no volvió a escribir y a dictar, una sola palabra, porque él tuvo un destello de la gloria de Dios y tú y yo podemos tenerlo también. Eso es lo que transforma el corazón. ¿Están conmigo? Hermano, esto es maravilloso. Pónganse de pie. Señor, te damos gracias porque tú eres un Dios bello y queremos conocer tus misterios. Queremos conocer tu palabra profundamente porque ahí es donde podemos contemplarte y verte. Queremos que nos lleves a las cámaras, Señor, del Rey y cerrar la puerta de toda distracción, aunque sea buena la distracción, aunque sea noble. Cómo necesitamos, Señor, que tú nos metas en tu reposo. La lucha afuera está muy fuerte, la oposición está realmente cruda, especialmente contra tus siervos. Pero, Señor, no permitas que la obra tuya nos impida estar en reposo, porque en quietud y en confianza, escrito está nuestra fortaleza, dice tu palabra. En quietud y en confianza está vuestra fortaleza, pero no quisiste, dice su palabra. Padre, que nosotros podamos querer, que nosotros sí querramos, Señor, poner atención a tus palabras. Señor, a lo que tú nos hablas en una canción, en una dirección de alabanza, en una dirección de servicio, en una enseñanza, en una palabra, en una predicación, hasta en un letrero en la calle, Señor. Tú nos hablas. Dios mío, ayúdanos a silenciar cualquier otra voz. En el nombre de Jesús, enmudece Satanás y todos tu séquito. No tienes potestad para impedir en forma alguna que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas, las vidas de los hijos de Dios. En el nombre de Jesús, todo espíritu de distracción, todo espíritu de desviación es atado en el nombre de Jesucristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús atamos y enmudecemos, amordazamos todo otro espíritu que quiera hablar que no sea el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu del Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Tome asiento, por favor, hermano. Gracias, hermano, qué linda. Vamos a estar considerando estos dos domingos una de las fiestas, la primera fiesta que Dios dejó a su pueblo. ¿Cuántos sabían que a Dios le gustan las fiestas? Y Él quiere que celebremos lo que su palabra dice que celebremos. Desafortunadamente los cristianos nos hemos llenado de tantas tradiciones que no son de la palabra y mejor venimos celebrando otras fiestas que no solamente no están en la Biblia, sino que algunas de ellas hasta contradicen y anulan y opacan y hasta blasfeman en contra de las Escrituras. Pero la Biblia tiene fiestas. Fue tan importante esta fiesta de la cual voy a hablar que cuando el Señor
habló a Moisés, les dijo: ¿sabes? Desde ahora en adelante, este mes va a ser el primer mes de tu año. Es como si ahorita en marzo el Señor nos hablara y nos dijera: bueno, ahora no va a empezar tu año en enero, va a empezar en marzo. Y dices: ¿pero por qué, Señor? Porque era muy importante. ¿Y saben cuál es la primera fiesta que el Señor quería que su pueblo recordara y festejara? Precisamente la fiesta cuando su pueblo salió de la esclavitud de Egipto. ¿Y cuántos saben que eso representa para nosotros mucho? Y representa que salimos de la esclavitud del pecado y nos metió el Señor a su reino de luz, a conquistar y a agarrar nuestra tierra prometida. ¿Cuántos saben amén? Por eso nos llamamos aquí nueva generación en Cristo. Porque esa generación que salió de Egipto murió en el desierto y solamente los hijos de ellos pudieron entrar y conquistar. Ojalá nosotros moramos a todo lo viejo, a todo lo que no es de Dios, y de una manera sabia y de una manera bíblica podamos nosotros reencontrar quiénes somos. Somos el Israel de Dios, el Israel espiritual de Dios. Y Dios quiere que aprendamos una de las principales, quizá una de las dos principales fiestas que el pueblo de Dios tiene en su palabra. Quiero decir que estas fiestas no son judías. Algunos dirán: ay, pero si nosotros somos mexicanos y además ya no queremos convertirlos al judaísmo. No, para nada. Estas fiestas son de Dios, no son del pueblo judío. Para empezar, fueron dadas cuando el pueblo no se llamaba judío, se llamaba los hebreos, que significa los cruzados, ¿verdad? Hebreo, la palabra hebreo significa aquel que ha cruzado de un lado a otro. Todos los que cruzaron de Latinoamérica para Estados Unidos, de alguna manera, entre comillas, son hebreos. Porque lo que significa cruzados. Nos dicen mojados, ¿verdad? Sobre todo aquellos que sí se mojaron en el Río Grande, ¿verdad? Otros pasaron por la línea, otros volaron, ¿verdad? Con papeles y luego se quedaron. Tantas cosas, ¿verdad? Aquí estamos de todo. De alguna manera, los cristianos somos los que mejor podemos decir que somos hebreos, porque hemos cruzado de muerte a vida, dice la Escritura. Del reino de las tinieblas, que ni es reino, ¿verdad? Más bien dice de las tinieblas, me equivoqué, no dice así del reino, sino de las tinieblas al verdadero reino de su amado Hijo, el reino de luz en Cristo Jesús. Así que hoy vamos a estudiar un poquito la fiesta llamada de la Pascua. Éxodo capítulo 12 nos habla de la primera vez que esto se instituyó. ¿Quieren acompañarme, por favor? Éxodo capítulo 12, versículo 1. ¿No me conectaste el monitor? Gracias a Dios. Alabado sea su nombre, bendito sea su nombre. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero de los meses del año. ¿Vieron? Este mes os será principio de los meses. Para ustedes será el primer mes del año. Hablad a toda la congregación de Israel. Allí estaban las 12 tribus de Israel. Y dile a la congregación diciendo: en el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres. Un cordero por familia. Un cordero por familia. ¿Qué día tenían que escogerlo? ¿El día qué? El día 10. Tenían 4 días para sacrificar este cordero. Así que es muy importante que vayan tomando nota. Dice el 4: mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, porque miren, hermanos, se lo tenían que acabar todo. Si la familia fuera muy chiquita y no baste para acabarse todo el cordero, un cordero, ¿saben? Es el chiquitito, ¿verdad? De un borreguito, es un borreguito pequeñito. Podría ser un cordero o un cabrito, cualquiera de los dos.
En este caso dice, si la familia fuera tan chiquita que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino, inmediato a su casa, su prójimo, tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El propósito era tratar de acabarse el cordero. Versículo 5. El animal, ¿cómo será este animal? Será sin defecto. O sea, no podía estar tuerto, manco, lastimado, roñoso, nada. No podía tener una enfermedad, tenía que estar perfectamente limpio, perfecto, sin manchas, sin arrugas, sin ningún, ¿cómo se llama? Sin ningún defecto. Lo guardaréis, dice, será sin defecto macho de 1 año. No podía ser una hembra, tenía que ser un macho de 1 año. Lo tomaréis, como les dije, de las ovejas o de las cabras. Podía ser un cabrito o un corderito. El animal será sin defecto macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, versículo 6, y lo guardaréis, lo protegeréis hasta el día 14 de este mes. Ese día dice, lo inmolará, significa lo sacrificará, o sea, lo degollará, quitará su sangre, toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Ahorita vamos a explicar qué significa eso, entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. De una vez vamos a explicar un poquito esto de entre las 2 tardes, ¿verdad? Bueno, para los hebreos, para el pueblo de Israel, la expresión entre las 2 tardes significaba de las 12 del día a las 6 o a las 7 cuando se ponía el sol. ¿Cuántos saben que a las 12:01 ya decimos buenas tardes, verdad? Ya no decimos buenos días. ¿Por qué? Porque acaba de empezar la tarde. A las 12 p.m. con 1 minuto ya son, bueno, a las 12 en punto ya, con varios segundos, ya es la primera tarde, le llamaban ellos. Y la segunda tarde para ellos era a las 6 o a la hora de que se ponía el sol. Normalmente en esa época era a las 7 de la noche. A las 7 de la noche ya había total obscuridad. Así que entre las 2 tardes tenían que sacrificar el cordero. Más adelante, cuando Dios da las leyes sacrificiales, el día sacrificial era precisamente entre las 2 tardes. Cualquier sacrificio que el pueblo hacía por sus pecados o por cualquier otra cosa, había muchos tipos de sacrificios por distintas razones, acciones de gracias, para cubrir unos pecados, expiaciones y demás, se hacían entre las 2 tardes. Ahora, dice el versículo 7, tomarán de la sangre, la pondrán en los 2 postes y en el dintel. El dintel es la parte de arriba de la puerta, ¿verdad? A ver qué figura forma entre las 2 postes y el dintel. Parece que esa puerta está empezando a tomar forma. Cuando Jesús dijo, yo soy la puerta de las ovejas, ellos empezaron a darse cuenta de quién era el cordero que se sacrificó ese día de la primera Pascua. Porque en el dintel de la puerta y en los 2 postes tenía que haber sangre. ¿Se acuerdan cómo murió Cristo, verdad? Sus 2 brazos ensangrentados, su frente una corona de espinas. Y está tipificando una puerta muy especial. Pónganme atención, vamos a pasar. Antes de seguir, déjenme decirles que nuestro calendario, el día para nosotros comienza a las 12 de la noche, ¿verdad? A las 12 a.m. y termina a las 11:59 de ese día para empezar a las 12 a.m. el siguiente día. Todos sabemos esto. Este calendario es el calendario gregoriano. Es un calendario de origen romano. Cuando Gregorio dijo, pues el día va a empezar de 12 a 12. Algunos dicen de amanecer en amanecer. Ahora recuerden que tenemos 2 partes, le llamamos la noche y el día, cada uno de 12 horas. Pero nuestro día completo es de 12 a 12. Pero los hebreos y ahora los judíos, porque ustedes saben que 10 tribus desaparecieron mezclados entre los gentiles y solo quedaron 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Por eso ahora Israel está habitado solamente por la mayoría judíos.
los de la tribu de Judá. Pero ahí estaban todas las 10 tribus y para ellos el día empieza a las 6 de la tarde de nosotros. O sea que hoy, domingo, cuando den las 6 de la tarde, nosotros todavía estamos en domingo, pero ellos ya comienzan el día lunes, por así decirlo. Déjeme decirle que los judíos no tienen, los hebreos no tienen días como nosotros, lunes, martes, miércoles, no tienen nombre para los días. Ellos numeran los días, el día primero, el día segundo, el día tercero, y por eso el séptimo día, el día de reposo, es el séptimo día. Nosotros le llamamos sábado, pero ellos le llaman descanso, en hebreo sabbat. De ahí viene la palabra sábado, de un descanso. Sabbat significa reposo, es el descanso de Dios. Muy bien, así que los hebreos solamente tienen días de 6 de la tarde para nosotros a 6 de la tarde del otro día. Ese es su día. En pocas palabras, de la caída del sol a la otra caída del sol. Así empieza. Hay toda una enseñanza acerca de esto que pronto algún día la compartiré, porque para Dios el día comienza en tinieblas y termina en luz. A nosotros es al revés. Nuestros días decimos que empezamos la mañana, ¿verdad? Es cuando empieza nuestro día, decimos, ¿verdad? En realidad a las 12 de la noche, pero ellos empiezan cuando cae el sol, cuando aparentemente todo el crepúsculo viene para abajo. ¿Por qué? Porque en Dios siempre, Dios se mueve del caos al orden, de las tinieblas a la luz. Esa es una enseñanza grande que podemos nosotros encontrar. Lo vamos a dejar ahí para no distraernos en este pequeño estudio. Muy bien, ya vimos que el calendario sacrificial no se podía hacer, no se podía guardar el sacrificio para todo el día. Mire, acompáñeme a Levítico capítulo 23, verso 4. Vamos a Levítico, donde ya se institucionalizó, se legalizó todas las prácticas que el Señor quería que su pueblo guardara. Y cada una de ellas tiene un simbolismo maravilloso que gracias a Dios en el Nuevo Testamento se nos es revelado. La Biblia dice que las sombras del Antiguo Testamento son las que nos explican el Nuevo Testamento. Es el Antiguo Testamento el que explica el Nuevo y no al revés. Vamos a Levítico capítulo 23, verso 4 y 5. Éxodo Levítico capítulo 23, verso 4 y 5. ¿Ya lo tiene? Dice así la Escritura: estas son las fiestas solemnes de Jehová. ¿De quién son las fiestas? ¿De los judíos? ¿De los hebreos? ¿De los cristianos? No, son fiestas solemnes que Dios instituyó. A Dios le gustan las fiestas. Las convocaciones santas. ¿Qué significa convocación? Un llamado, un flyer que pasamos: vengan, reúnense. Es como cuando yo convoco los miércoles a que vengan al discipulado. No todos oyen el clamor y la convocación, no todos se dan cuenta que hemos sido convocados por el Señor. A partir de este miércoles nuestros discipulados van a cambiar bastante y se van a poner muy hermosos, no se lo pierda. Las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos, llamaréis, con trompeta llamaréis. Verso 5: en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, será la Pascua de Jehová. Entre las 2 tardes. ¿Qué significa? Ya les repetí, entre las 12 y la caída del sol. Ahí va a ser la Pascua. Dice el verso 6 y 7: y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. Versículo 7: el primer día tendréis santa convocación y ningún trabajo de siervos haréis. Bendito sea el Señor. Ahora, vamos a ver, el día 14 es cuando ellos iban a celebrar, iban a inmolar, o sea, sacrificar ese cordero, lo iban a comer. Esa es la Pascua de Dios. Ese es el recordatorio, de la muerte de un cordero
para darles vida y libertad de la esclavitud de Egipto. Fue la muerte de un cordero, fue la sangre del cordero la que anunció, y cuando el ángel pasó y vio la sangre en el dintel, se dio cuenta que esa familia estaba protegida por Dios. Y entonces pasó de largo. La palabra Pascua, que viene de Pesaj, significa pasar. Es cuando Dios pasa y no te castiga porque hay un cordero que murió. Hay una sangre que está en el dintel de tu casa, de tu hogar. Y Él dice, alguien pagó por los pecados. Y el ángel de la muerte no puede tocarte porque ahora has pasado, dijo Jesucristo, de muerte a vida. El ángel de la muerte ya no puede tocarte. Hemos pasado de muerte a vida. La palabra Pascua viene de la palabra pasar de largo. Pasó el ángel de la muerte, vio la sangre, le fue por señal, y esa sangre le estaba indicando, no toques esta casa. Hay un cordero que fue sacrificado inocente por ellos. Atención, paréntesis, la sangre no es la que protege a los cristianos. Es el poder de Dios, su escudo, sus alas. No hay ningún versículo en la palabra del Señor que diga que la sangre nos protege. Ustedes ya saben que en la antigüedad, sobre todo los cristianos que venimos de ciertas denominaciones, teníamos la costumbre de decir, me cubro con la sangre de Cristo, para podernos proteger, ¿verdad? Para podernos cuidar. O sea, veíamos algo malo, cúbrete con la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, clamábamos a la sangre de Cristo esperando por ella protección. Pero no hay absolutamente ningún versículo que nos hable de protección. Aquí la sangre no fue la que lo protegió, la sangre fue la que anunció que ya estaban protegidos por el Señor. La sangre es la que nos cubre de pecado. Sí nos podemos cubrir con la sangre de Cristo, ¿cuándo? Cuando hemos pecado. La sangre de Cristo nos cubre, y entonces, si confesamos nuestros pecados, primera de Juan capítulo 1 y capítulo 2, su sangre nos limpia de todo pecado. Pero la Biblia habla de protección acerca de las alas del Señor. Dice la Biblia que Dios es escudo alrededor de nosotros y Él es el que nos protege. Inclusive la Biblia habla de sus ángeles que enviará para guardarnos, para protegernos. Pero no es la sangre la que nos protege, es el Señor. La sangre es el sello que nosotros tenemos, que le dice al enemigo, cuidadito, a ese no lo toques porque detrás de él hay un gigante. Es como cuando tú tienes una camiseta especial donde saben que detrás de ti te está respaldando la policía montada del Canadá, ¿verdad? Y cuidado si te hacen algo, ¿verdad? Ese es el sello, ese es lo que nosotros tenemos, la sangre del Cordero sobre nuestros corazones. Bendito sea el Señor. Cerrando este paréntesis, vamos a seguir. Dice el versículo 7, el primer día tendréis santa convocación, y luego añade, ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida, y el séptimo día también será una santa convocación, y otra vez, ningún trabajo de siervo haréis. Estos días se llamaban días de reposos altos, eran sabbats altos. ¿Por qué? Porque eran santísimos, eran especiales. En ese día no tenías que hacer ningún tipo de trabajo donde tuvieras que sudar, trabajo de siervos, trabajo de obreros. Era un día de asueto, era un día de guardar, era un día especial en el cual ellos descansaban. Se llamaban Sabbat altos. No era el Sabbat semanal, no era el séptimo día. Dios dijo, ese día, el día 15 y el día 21, van a ser días de reposo para el Señor. No tendrás que hacer ningún trabajo de siervos, es un día especial. En esa semana maravillosa se pega otra de las fiestas, la segunda fiesta que tenemos en la palabra del Señor, que es la fiesta de los panes sin levadura. A ver, vamos a repetir. El día 14 es la Pascua. Se sacrifica el cordero por primera vez y se come con hierbas amargas. Pero a partir del día 15 se siguen sacrificando corderos y toda esa semana es una semana de panes sin levadura. Ustedes recuerdan que los panes con levadura simbolizan en la palabra panes que han sido inflados con otra cosa. La levadura en la Biblia es sinónimo de pecado en todos sus aspectos. Cuando la palabra habla de la levadura
de los fariseos, por ejemplo, habla de las doctrinas que añadían a la palabra del Señor. La levadura originalmente, ¿verdad?, es un microorganismo que se añade a la masa para hacerla ácida y fermentar. ¿Qué sucede con estos animalitos de la levadura, estos microorganismos? Es un microorganismo unicelular. Ese animal se come las vitaminas, se come lo que tiene la masa y desecha dióxido de carbono. ¿Cuántos saben que nosotros no podemos vivir respirando dióxido de carbono? Nosotros respiramos oxígeno y al igual que ese microorganismo desechamos el dióxido de carbono. Ese gas que suelta la levadura, así se llama, es la que infla el pastel. El gas que suelta esa levadura es la que hace que empiece a inflar, pero la característica es que se va reproduciendo. Tú puedes poner un poquito de levadura en un pedacito de la masa y toda la masa comienza a contaminarse, por así decirlo, a leudarse es la palabra correcta, y empieza a esponjar. Ahora usamos otro tipo de levaduras más rápidas, el bicarbonato, por ejemplo, usaba mi abuelita, ¿verdad? Le pones tantito bicarbonato, pero el problema es que solamente a donde le pones bicarbonato, ahí se infla. Si en una parte de la masa no le pusiste bicarbonato, ahí no se infla porque esa es una levadura artificial. Pero la levadura original infla todo lo que es. Y la Biblia habla de que es un sinónimo, es una ilustración del pecado. Con poquitito pecado que tú permitas en tu vida, que yo permita en tu vida, eso va a leudar, eso va a contaminar toda tu casa, toda tu masa, toda tu vida espiritual. Por eso se les pedía simbólicamente a cada uno de ellos que no comieran el pan durante 7 días con levadura. Antes del día de la Pascua, o sea, el día 13, ellos tenían que revisar toda su casa y todas sus propiedades para que no hubiera ni pizca de levadura. Ellos buscaban por todos los rincones, por todos los lugares, para que no hubiera ni tantita levadura. Y la sacaban, tenían esa obligación. Eran maldecidos si había levadura en su casa, no solamente en su pan, en su casa. No debería haber ni el más vestigio de levadura, tenían que sacarla durante 7 días. ¿Por qué? Porque precisamente cuando el pueblo de Dios salió de Egipto, salieron rápido y apresuradamente. Dios les dijo que comieran ese cordero rápido. Es más, ese día no durmieron. Ese día estaban comiéndolo porque se tenían que acabar todo y reposaban un poco su comida y otro taquito, hermano, otro taquito, ¿verdad? Y empezaban. Y al día, eso es lo que quisiera mi hermano, mi hermano Corona, ¿verdad? Que llegaran y le acabáramos todo lo que está ahí, ¿verdad? Y hiciéramos una pausa y volviéramos a seguir comiendo, ¿verdad, Javier? Pues en ese entonces ellos salieron apresuradamente y no les dio tiempo de leudar su masa. Así que aproximadamente una semana ellos tuvieron que comer casi el pan sin levadura, que es como una galleta, sin mucho chiste, decimos nosotros, ¿verdad? Ese pan sin levadura. Nosotros sabemos que Dios quiere santidad y esta fiesta es una fiesta de santidad y comienza con la Pascua. Ahora, atención. El día 16 era también el día de las primicias. Es cuando los hijos de Israel traían las primicias de la cebada y se la entregaban al sacerdote. El domingo pasado le pedí a Chemo que leyera unos versículos, ¿te acuerdas, Chemo? De que tenían que presentarle al sacerdote y no podían comer de su ofrenda hasta haber presentado toda su ofrenda. ¿Dónde está, Chemo? ¿Dónde está? Ahí está, ¿verdad? ¿Te acuerdas, verdad? Pues aquí está, ¿verdad? Tiene que ver con eso. Entonces, miren, hermanos. Hay 3 fiestas que originalmente estaban separadas, pero ahora están juntas. La Pascua empieza el día 14. El día 15, la fiesta de los panes sin levadura, 7 días. El día 16 es cuando se presenta la ofrenda de las primicias y 3 días después del 16, el sacerdote mece la primicia y la sacude, empezando a ofrecer la ofrenda, y es exactamente la figura de la semana de la pasión de Cristo, cuando Cristo es crucificado y cuando Cristo resucita, y es la ofrenda que Dios recibe para nuestros pecados. Amén. La importancia de este estudio es lo que va a suceder el próximo mes. Dentro de unas semanas vamos a estar recordando o festejando, como quieras llamarle, la famosa Semana Santa, que le llama así el mundo, o la semana de la pasión de Cristo. Para mí es una época muy importante porque en un Viernes Santo, ve tú a saber en qué
fecha cayó hace muchos años, hace casi 33 años, que yo le entregué mi vida a Cristo. Así que se acerca la semana que nosotros religiosamente recordamos y que la iglesia institucional recuerda, la Semana de la Pasión. Y tradicionalmente se dice que Jesucristo murió el viernes y resucitó el domingo. Y yo siempre me rascaba la cabeza y decía, híjole, si Jesucristo murió el viernes y resucitó el domingo en la mañana, ¿cuáles 3 días y 3 noches? No me salía la cuenta, ¿verdad? Pero bueno, teníamos que aceptarlo y pues ni modo, ¿verdad? Ahí se queda, pues sí, murió el viernes a las 3 de la tarde. Hasta es una tradición, ¿verdad? Que los viernes a las 3 de la tarde se tienen reuniones en la mayoría de las iglesias tradicionales. Y justamente ese día, por alguna razón, siempre llueve. ¿Se ha fijado eso? De alguna manera siempre llueve. Ojalá no sean las lágrimas de nuestro Señor que dicen, pero ¡ay, qué bárbaros! Estos cuates, mira lo que están festejando y ni siquiera saben lo que están haciendo. Cuando yo le compuse una canción al Señor cuando acababa de convertirme, el Señor puso en mi corazón, Señor, tu rocío me hace vivir, pero nunca pase así que el rocío sean tus lágrimas por mí. Yo no quiero que tú llores por mi desobediencia, llores por mi ignorancia, llores por mi rebeldía. Yo quiero recibir tu rocío cada mañana como recibe el pasto, las flores, esa vida cada mañana. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Pero que ojalá ese rocío no sean sus lágrimas diciendo, ay, mi hijo, mira nada más. Yo que lo hice libre y todavía vuelve a la esclavitud. Espero que no nos pase. Bueno, precisamente por eso estamos estudiando esto. ¿Está conmigo todavía? ¿No se ha dormido? ¿Todavía tiene su mente aquí? ¿O usted está físicamente, pero su mente ya está por otro lado, ahí por España? Sí, yo sé que algunos, ¿cuántos goles va a meter Messi? ¿Cuántos va a meter Ronaldo? Espérate, tranquilo, no te vas a quedar viendo eso cuando Cristo venga, ¿eh? Regresa tu mente para acá. ¿Ok? Entonces, recopilamos. El día 14, la Pascua. El día 15, la fiesta de los panes sin levadura. El día 15 era un día de reposo, nadie podía hacer nada. El día 21, también día de reposo, nadie podía hacer nada. El día 16 era la fiesta de las primicias, o sea que se juntaron tres fiestas. A todo eso se le llama la Pascua. En general se le llama Pascua, aunque Pascua literalmente solamente es cuando pasó el ángel de largo. ¿Me estoy explicando de dónde viene Pascua? Entonces el 14 es estrictamente hablando el día de Pascua, pero se le llama a ese periodo de esos 8 días, incluyendo el 14, la Pascua del Señor. Y es una fiesta maravillosa que tendremos ya el próximo domingo que estudiar cómo se celebraba, cómo se celebra y cómo podemos nosotros recordar y quién es nuestra Pascua, que dice la Biblia que es Cristo nuestra Pascua. Ahora, lo más importante es que nosotros entendamos estos principios porque es muy importante. Todos los 7 días, hermanos, ellos tenían fiesta. O sea que ellos se preparaban porque como el primer día era día de reposo no podían sacrificar animalitos. Entonces tenían que sacrificar la mayoría. Es como ir a la carnicería como nosotros. Si sabemos que no van a abrir un día porque es día holiday y tú tienes una comida tremenda y tienes un barbecue a la siguiente día, pues tú vas a comprar la carne lo más pronto posible, ¿verdad? Porque el otro día no abren las tiendas. Haz de cuenta, en esta ilustración es lo que sucedió. El día de Sabbat alto, que no era el sábado de la semana, ellos no podían comprar ni vender absolutamente nada. Les digo esto porque va a ser muy importante para estudiar y para encontrar cuándo exactamente, verdaderamente, murió y resucitó nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, entonces, la primera fiesta de los panes sin levadura habla de la primera venida de Cristo, el Mesías. Lo vamos a estudiar después. Y la última fiesta nos habla de la segunda venida del Mesías. No hablo de los días de reposo, sino fiestas. La primera fiesta es Pascua y la última fiesta es la fiesta del Yom Kippur y es la fiesta donde nosotros vamos a entender la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, porque todo está en la palabra del Señor y el Señor nos da señales de todo esto. Ahora, hasta ahora, ¿verdad? Hemos visto algunas cosas. Muy bien, déjenme ponerles algunas pantallas para que podamos aprender un poquito acerca de esto, ¿verdad? Bueno, antes de empezar, algo que nos va a ayudar muchísimo
es descubrir cuándo fue el día, el año en que murió Jesucristo, en qué día de la semana, 1, 2, 3, 4, o para nosotros lunes, martes, miércoles, jueves, etcétera, en qué día de la semana fue cuando se celebró la Pascua. O sea, en qué día de la semana fue el 14 de Abib. Abib era el primer mes, ahora ya no se llama Abib, se llama Nisan, así como la marca de automóviles, ¿verdad? El primer mes de los judíos es Nisan o Nisan, algunos lo dicen Nisan, otros Nisan. Es el primer mes y antes se llamaba el mes de Abib, cambió de nombre años después, ahora se conoce como el mes de Nisan. ¿Cuándo fue el 14 de ese mes? Porque es el día especial donde se sacrificó el cordero. Hermanos, Cristo no pudo haber muerto en otro día porque entonces los simbolismos del Antiguo Testamento no se pueden cumplir. Cristo tenía que morir precisamente el día en que se sacrificaban los corderos para prepararlos para la Pascua. Y esto produce un montón de preguntas y hermanos, toda esta semana su servidor ha estado desvelándose, jalándose los cabellos porque hay 14,000 interpretaciones y estuve estudiando y viendo y a veces me desesperaba, agarraba hojas, las envolvía en papel, las tiraba, esto no es, Señor revélame, Señor ayúdame, dame entendimiento porque aquí hay 3, 4, ¿qué es esto? Yo toda mi vida he aprendido que Cristo murió el viernes, sábado, domingo y nunca me checaron las cuentas y ahora tengo que aprender esto y qué bueno, revélame tu palabra. Así que su servidor ha tenido que pelarse las pestañas y no ha sido fácil. Me he tenido que desvelar, he tenido que ver muchísimas cosas, muchísimas explicaciones y gloria a Dios, ya encontré la explicación que considero que es la que aclara perfectamente cuándo y por qué Jesús murió donde tuvo que morir y resucitó para nuestra salvación. Amén. Entonces, nosotros tenemos que ir a una página, es la página de la NASA. La NASA tiene una excelente página donde tú puedes regresar a descubrir cuándo son las lunas nuevas y las lunas llenas. Y si nos remontamos al año 30, y no tengo mucho tiempo para explicarles esto, pero en el año 30 es cuando Cristo realmente fue sacrificado. No en el año 33, sino en el año 30. ¿Por qué? Hay muchas explicaciones de esto, pero la más importante es esta. Escúchame con atención. No sé si sabes esto, pero para mí fue algo nuevo, yo lo aprendí, no creas que lo sé de hace mucho, pero es maravilloso. Los historiadores y el Talmud, ¿qué es el Talmud? El Talmud son todos los escritos de los judíos y de los rabinos que dejan registrado un montón de sucesos que son parte de sus tradiciones. No son la escritura, pero son fidedignos y son dignos de confianza. Ellos dicen, y yo no sabía esto, que cuando el día de expiación llegaba y se ofrecía la sangre del cordero, ellos tenían una costumbre, pónganme atención. Y es increíble que con esta costumbre ellos no se den cuenta que su Mesías se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Ellos acostumbraban poner un trapo, un listón, bueno, una mascada, si me entiendes, un trapo, color escarlata, color sangre. ¿Y sabes dónde lo ponían? En los picaportes de la puerta del templo. Cuando ellos ofrecían la sangre del cordero por la expiación de todos los pecados, ellos ponían un trapo escarlata. Al día siguiente ese trapo, por la obra de Dios, se volvía completamente blanco. ¿Me estás escuchando? Esto no solamente está en el Talmud, un servidor ya lo tuvo que checar y efectivamente, yo no sabía eso. Increíblemente, solo ese día ellos ponen ese trapo, ese paño color escarlata y al día siguiente el paño está completamente blanco porque Dios está aceptando el sacrificio. 40 años antes de la destrucción de Jerusalén, que fue en el año 70, dicen los escritos que 40 años antes nunca jamás se volvió a poner ese trapo escarlata, se volvió a convertir en blanco. Al contrario, está registrado que las puertas sobrenaturalmente se abrían de par en par y caía el trapo escarlata y no le permitía a Dios a los de ese entonces poner el trapo en el picaporte de la puerta del templo.
Las puertas, sin que nadie estuviera dentro, se abrían automáticamente y ellos se quedaban pasmados. Durante 40 años el Señor ya no aceptó. ¿Por qué? Porque ya Dios no iba a aceptar la sangre de machos cabríos, la sangre de ovejas, la sangre de animales, porque ahora solamente ha aceptado la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor por eso? Aleluya, aleluya. Por eso el verdadero año donde Cristo murió fue el año 30. Y esta no es la única comprobación, pero no tengo todo el tiempo para llevarlos. Créame, ya hice mi tarea, ¿ok? Bueno, los de la NASA tienen en su calendario, atención, este calendario es un calendario juliano. Caray, hay otro calendario. Sí, es el calendario juliano. Es un calendario astronómico, para que usted me entienda. En este calendario juliano, abril 6 es la luna nueva. Es el día donde la luna está llena, luna nueva, dije, me equivoqué, luna llena, es cuando está más brillante, está completita, está completamente, pues se llama llena. Ese día fue cuando se celebra la Pascua del 14 de Nisan. Más bien, ese día es el 15 de Nisan, por eso podemos saber ahora cuál es el 14. A ver, en otra página de la NASA se puede saber cuál día de la semana en nuestro calendario era ese día. Atención, antes de esto, para que nosotros podamos descubrir el día de nuestro calendario gregoriano, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, contra el calendario juliano, tenemos que restar 2 días. En pocas palabras, si el calendario juliano dice 6 de abril, verdaderamente es el 4 de abril. Repito otra vez, para poder coordinar nuestro calendario con el calendario astronómico juliano, hay una diferencia de 2 días. O sea, que abril 6 en realidad es abril 4. Y en la página de la NASA, donde puedes ver qué día fue el año 30 de abril 4, fue precisamente un día jueves. Jueves es el 15 del mes de Abib o del mes de Nisan. Y los historiadores lo confirman. Hay 2 historiadores, los más importantes de esa época. Uno de ellos es Josefus. Y estos historiadores, el historiador Filo y Josefus, son los historiadores más fidedignos de esa época. Son las otras fuentes que nosotros tenemos para demostrar la existencia de nuestro Señor Jesucristo. No solamente la Biblia. Ellos y otros más anuncian que verdaderamente Cristo el Mesías existió. No te creas esos libros que dicen que Cristo nunca existió, que es un mito, que solamente en la Biblia está, que en ninguna otra parte está. Mentiras, ¿verdad? No digo la palabra en inglés porque se oye muy fea, ¿ok? Entonces, el año 30, abril 4, la NASA nos dice que caía un día jueves cuando era luna llena. Muy bien, por lo tanto, si el día 15 es el día de la luna llena, ¿cuál es el día 14 para nosotros? Sería un miércoles. Jesucristo fue sacrificado el día entre las 2 tardes del día miércoles. Vamos a tratar de comprobarlo poco a poco. Muy bien, ve esta filmina. El día 14 es el día en el cual la Biblia dice: guardaréis este cordero hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará entre las tardes. ¿Cuáles son esas 2 tardes? Bueno, ya dijimos que entre las 12 del mediodía y las 6, o sea, cuando el sol empieza a bajar, es cuando tenían que sacrificar a los corderos. Es cuando tenían que inmolar o sacrificar a los corderos. ¿De qué día? Del 14 de Nisan, que según la NASA, y haciendo las cuentas y las conversiones correctas, es lo que nosotros seríamos miércoles. Ahora recuerde que nuestro miércoles no es exactamente el miércoles del calendario judío, porque ellos empiezan 6 horas antes, ¿verdad? A las 6 de la tarde del martes empieza su miércoles de ellos. Nuestro miércoles empieza hasta las 12 de la noche. Ahorita lo vamos a ver poco a poco para no hacerlos bolas. Lo más importante es que ustedes entiendan que entre las 12 del día se inmolaban, y la hora especial del sacrificio especialmente era la hora novena, que era la mitad de esas 2 tardes, las 3 de la tarde. A la hora novena
se sonaban las trompetas y comenzaban a degollar a los animalitos, la mayoría de ellos corderos. Perdón, sí, corderos. Algunos podían también, ya sabe usted que también un cabrito era aceptado. Algunos no tenían ganado ovejuno, tenían ganado de cabritas y también era aceptado sin defecto y para el Señor. El historiador Filo dice que esta fiesta de la Pascua, más bien de los panes sin levadura, que también ya se conoce en general como Pascua, comenzaba el día 15 del mes, en medio del mes. En el día cuando la luna es llena de luz, dice su escrito. ¿Qué dijo la NASA que era? Luna llena. Y el historiador lo está confirmando. Precisamente en el día cuando la luna es llena de luz, en consecuencia de la providencia de Dios, cuidado para que no haya oscuridad en ese día. ¿Cuántos recuerdan que cuando Cristo estaba a punto de morir, se llenó de tinieblas ese día? El día 14. Pero cuando Cristo murió y fue sepultado, salió la luna, avisando que de las tinieblas el Señor nos sacaba a su admirable luz. Amén. De las tinieblas el Señor nos llevaba a su admirable luz. Entonces este historiador confirma precisamente que en ese tiempo la luna era el día 15, como lo dice también la NASA. Así que aquí tenemos el calendario del mes primero para los judíos, el mes de Abib. El día 9 es cuando Jesús es ungido en Betania. ¿Se acuerdan de esa historia cuando esta mujer llegó y le ofreció y rompió ese alabastro, ¿verdad? Y se lo ofreció en casa de un tal Simón. Por cierto, dice la Biblia que era Simón el leproso. Ahí hay un error de traducción. La palabra leproso y la palabra constructor de vasijas es casi la misma. Por una tilde no es una diferente de la otra. No era un leproso porque los leprosos en ese entonces eran inmundos y Cristo no podía estar siendo ungido en una casa de inmundicia, jamás, no. Estaba hablando de Simón, el formador de vasijas, y por eso esta mujer también rompe su vasija, su alabastro, que era una vasija más fina, y empieza a ungir al Señor con el perfume carísimo de nardo puro. ¿Se acuerdan de esa historia? Que en todas partes dijo Jesucristo que se va a recordar. Bueno, pues eso fue 6 días antes de la Pascua. 1, 2, 3, 4, 5, 6 días antes de la Pascua, dice el Evangelio. Jesús es ungido en ese día. Ahora, hasta ahora, ¿qué sabemos? Lo que sabemos es que el miércoles, el 14 de Nisan, ya que el 15 fue jueves, según la NASA, el miércoles para nosotros, o martes en la noche, para nosotros miércoles, ¿verdad? Ellos empiezan el miércoles a las 6 de la tarde, recuerde. Fue el día de la preparación para el día de reposo siguiente. En esa noche se celebraba la Pascua, pero el 14 era el día en que se preparaba todo, porque el día 15 nadie podía comprar nada, todo estaba cerrado. Era el día de un descanso, el día de reposo se llama día de reposo alto. O sea, es un día de reposo especial. No es el día semanal, no es el séptimo día. Es un día de reposo adicional que Jehová había instituido para toda la eternidad. Dice la Biblia, estatuto perpetuo será para ustedes. Yo siempre que leía en el Antiguo Testamento, y tal cosa será perpetua, y tal cosa será perpetua, y decía, ¿y entonces por qué nosotros ya no la celebramos? ¿O dónde está la perpetuidad? Y ahora con la nueva luz del Nuevo Testamento y tenemos que ahora empezar a entender qué es lo que Dios quiere que celebremos. ¿Cuál es el significado exacto de cuando tú tomas el pan, la copa, cuando pasamos, hacemos una fila, oramos y le pedimos al Señor el perdón de nuestros pecados? ¿Por qué? ¿Qué hacemos? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué es lo que Dios quiere que celebremos? Así que la segunda cosa que sabemos es que el jueves comenzaba el día de reposo, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, luna llena. ¿Ok? Otra nota del segundo historiador. Este es quizá el más famoso historiador. Se llamaba Josefus. Buen nombre para tu hijo, ya sabes, si no tienes algún nombre, ponle Josefus, ¿verdad? Se van a reír de él bastante, así que no lo hagas. Josefus. Dice
en su página 423, así que estos sumos sacerdotes, en el tiempo cuando viene la fiesta nombrada la Pascua, en el momento de ofrecer los sacrificios, desde la 9ª hora hasta la 11ª, desde las 3 de la tarde para nosotros, hasta las 6 de la tarde o 7 de la noche, cuando ya se cae el sol, tenía que morir el cordero exactamente empezando la hora 9. ¿Cuántos recuerdan las palabras del Evangelio en Mateo 27:46? Mira, se lo pongo. Dice Mateo 27:46 en la versión, la Biblia de las Américas, pero también está en todas las versiones. Mateo 27:46. Y alrededor de la hora 9, Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Una frase que todo mundo conoce, se hizo famosa esa frase. Después de eso, unos minutos después, Cristo entrega su espíritu y muere por nosotros los pecadores, y empieza a consumarse nuestra redención, la cual se consuma definitivamente hasta que Cristo es levantado de los muertos. Nosotros somos salvos. Amén. Bendito sea el Señor. Así que exactamente alrededor de la hora 9, y yo me atrevo a decir que el primer cordero que murió fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ese día. Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo no comió la Pascua. Escúcheme bien esto, que es muy importante. Toda la vida hemos pensado que Cristo celebró la Pascua con sus discípulos, y cuando Él dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, y tomad la copa, esta es la sangre del nuevo pacto, estaba Él celebrando la Pascua. No, Él no estaba celebrando la Pascua. Él estaba en la noche anterior preparando a sus discípulos para lo que iba a venir, la muerte de su vida, el Cordero. Y Él por eso dice: no comeré de esta Pascua hasta que la coma nueva en el reino de mi Padre. Vamos a hablar un poquito acerca de eso. Repetimos, cosas que sabemos. Sabemos hasta ahorita que el miércoles 14 fue el día de preparación para el Sabbat alto, el día siguiente. El día 15 era un Sabbat, día de reposo. Sabemos que ese jueves fue Sabbat alto, el primer día de los panes sin levadura. Ahora, vamos a ver una escritura, Mateo 26:3. Vamos a buscarla para tenerla también en esta versión. Mateo 26:3. Mira lo que dice Mateo 26:3. Búscala por favor en tu Biblia. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. ¿Cómo se llamaba este sumo sacerdote? Caifás. Versículo 4. Y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: que no sea durante la fiesta, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. ¿Cuál fiesta? La fiesta de los panes sin levadura. Porque ese día se reunía tanta gente, venían tantos a Jerusalén, que iba a ser un alboroto tremendo. Es como cuando nosotros decimos: vamos al Thanksgiving de aquí de Estados Unidos, y cómo se llenan las casas, cómo se llenan las carreteras, las estaciones de los aeropuertos, las estaciones ferroviarias, las estaciones de camiones. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere estar celebrando esa cena con su familia. La Pascua es una cena, precisamente. Es la cena que Dios quiere que nosotros celebremos para el Señor. Muy bien. Dice: no durante la Pascua, para que no se haga un tumulto en el pueblo. Y esto es muy interesante, porque Jesús tenía que morir antes de que empezaran las fiestas. Y empiezan, el primer día de la fiesta es el 14, después viene el 15 con los panes sin levadura, el 16 la entrega de las ofrendas de las primicias, y 3 fiestas se unen en un periodo maravilloso, que es un periodo para el pueblo de Dios especial y sagrado, especial y santo. Ok, vaya conmigo a una cita en el Evangelio de Juan. Juan nos aclara
si Cristo tomó la Pascua o no la tomó. Vamos al Evangelio de Juan. Después vamos a ir a los otros evangelios, porque en los otros evangelios aparentemente dice que Jesús tomó la Pascua. Por eso causa tanta confusión. Bueno, es más, primero vamos a los evangelios donde aparentemente dice que primero tomó la Pascua. Vamos a Mateo. Acompáñeme a Mateo, capítulo, se me borró aquí. Ajá. Perdón. Capítulo 26, Mateo capítulo 26. Versículo 1 dice: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabed que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. ¿Qué les está diciendo? ¿Cuándo va a ser sacrificado? En la Pascua. Otra vez. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre, o sea, Él, será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en un patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prenderle. Ya lo leímos, que dice: no durante la fiesta. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, dice aquí, en realidad es el constructor de vasijas, vino a él una mujer, y aquí viene la historia de la mujer que lo ungió y derramó este perfume sobre el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, preparándolo. Versículo 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? A esto aparentemente podría decir: ahí está, no que no, no que no. Recuérdense que la Pascua era toda una festividad. Cuando aquí dice Pascua, no está hablando del día especial, está hablando de la season, de la semana, de los 8 días. Y él dijo: id a la ciudad a un hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. ¿Qué significa preparar la Pascua? Ellos tenían, como les dije, que hacer varios preparativos. El principal, investigar que en esa casa no hubiera ni la más mínima pizca de levadura. No podía haber levadura, tenía que haber santidad total, limpieza, y eso tardaba bastante. Además tenían que prepararse porque el siguiente día era un día de reposo y no podían matar, ni sacrificar, ni ir a la carnicería, para que me entiendas. Ese día tenían que prepararse, que es lo que iban a celebrar para festejar. Cuando llegó la noche, dice el verso 20, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y usted ya conoce toda la historia. Entonces respondiendo Judas, el que le dijo: soy yo, versículo 25, tú lo has dicho. Versículo 26, otra vez: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos diciendo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Si te fijas, Jesús no dice aquí que comió del mismo pan. Él bendice el pan, lo parte y se lo pasa a sus discípulos. También la copa. Tomando la copa, no, aquí no es tomándola así, bebiéndola, es tomándola en sus manos. Habiendo dado gracias, la dio diciendo: bebed de ella todos. Ese verbo significa repartírsela por partes iguales en todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de pecados. Regresemos al verso 1. ¿Cuándo les dijo que iba a ser sacrificado el Señor Jesús? El día de la Pascua. Entonces, ¿cómo va a ser sacrificado el día de la Pascua? Y va a comer Jesús el día de la Pascua también con sus discípulos. Pero esto provoca confusión. Vamos a Marcos, donde vuelve a decir que Jesús iba a celebrar la Pascua. ¿Ok? Vamos a Marcos y ahora vamos. Y esto es lo que su servidor, ¿verdad? Estuvo ahí. Le quitó el sueño, ¿verdad? Por muchos días a su servidor, pero después, gracias a Dios, lo entendí al leer el principio del libro, ¿verdad? Cuando leemos el principio del libro, todo se aclara. Gloria a Dios, gracias a Dios por eso. Qué lástima que no nos enseñaron mucho cómo empieza el libro, sino cómo termina. Así que vámonos y vamos al capítulo 12. Permítame.
14, perdón, cuando viene el ungimiento otra vez, dice el verso 6, dejadla porque la molestáis, buena obra me ha hecho, siempre tendréis a los pobres con vosotros, a mí no siempre me tendréis, y ésta se ha anticipado para ungir mi cuerpo para la sepultura, dice la Biblia, 6 días antes de la Pascua. En esos días el Señor se prepara y mire lo que pasa aquí. Dice el 14, perdón. A ver, versículo 12. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comamos la Pascua? Por fin, ¿no dijo Jesús que iba a morir el día de la Pascua? Y aquí ya están supuestamente sacrificando corderos. A ver, vamos a aclarar un poquito más adelante. Y envió Dios de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle, y donde entrare decid al señor de la casa. El maestro dice, ¿dónde está el aposento, la recámara, el cuarto, donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él les mostrará un gran aposento alto ya preparado, preparad para nosotros ahí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Dice uno, ahí está. Ahí dice claramente que Jesús comió la Pascua, pero está contradiciendo otro versículo que dice que Jesús iba a morir en la Pascua. Y como la Pascua se come después de la tarde, ¿cómo es que Jesús iba a morir en la Pascua y iba a comer la Pascua? Bueno, vamos a aclararlo poco a poco. De cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar, y usted ya conoce todas las demás partes de esta cena que le llamamos la última cena. ¿Cómo le llamamos a esta cena? La última cena. Bueno, los discípulos no sabían que verdaderamente este día, que en realidad era el día 13, y ahorita te lo voy a comprobar, era el último día que cenaban con Jesús. Porque el siguiente día, día de la Pascua, estrictamente el día, Cristo iba a ser el primer cordero sacrificado. Vamos a Lucas otra vez. Lucas también dice que Jesús comió la Pascua. Vamos a ver, Lucas. Y si no conociéramos el principio del libro, estaríamos diciendo, wow, ya me hice bolas, ¿verdad? Vieras, hasta casi calentura me da, ¿verdad? Señor, ¿qué está pasando? A ver, explícame. Tu palabra tiene que tener la respuesta, y tu palabra tiene que tener la respuesta. Y hasta que te metes en la palabra te das cuenta de todo esto, gracias al Señor. Vamos ahí a Lucas capítulo 22, en el versículo 1. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura que se llama la Pascua. ¿Ya vieron? A todo el periodo se le llama Pascua, no solamente al primer día, se le llama Pascua. Es una estación, es una semana, es un periodo muy especial. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, querían matar a Jesús, usted ya lo sabe, porque temían al pueblo. Entra Satanás en Judas, el Iscariote, era uno de los 12, y fue y habló con los principales para que lo vendiera, ¿verdad? Ellos se alegraron, vinieron y le dieron el dinero, usted ya sabe, versículo 6, se comprometió, buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Versículo 7, llegó el día de los panes sin levadura en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Llegó el día de los panes sin levadura en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua, porque también la Pascua se tomaba con pan sin levadura. Estrictamente hablando, hasta el día siguiente es cuando empezó la Pascua. Digo, la fiesta de los panes sin levadura. 8. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ya ves, pastor, aquí dice que sí comió la Pascua. A ver, vamos a seguir. Y ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Y les dijo, otra vez, van a encontrar una persona, ya se sabe la historia, los otros evangelios lo dicen. Versículo 13, fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. La Pascua, cuando era la hora, se sentó a la mesa con los apóstoles y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. Y otra vez, por fin, Señor Jesús, tú dijiste que ibas a morir el día de la Pascua. ¿Cómo vas a celebrar la Pascua el mismo día en donde se supone que se sacrifican los corderos? Entonces ya todo el simbolismo se viene y se rompe completamente porque no sabemos que la Biblia es exacta. La palabra de Dios es clara. Entonces dice, y habiendo tomado la copa, tomó el pan, etcétera.
Cristo no toma de ese pan, lo reparte, Cristo no toma de esa copa, la reparte y dice que es la parte. Después se va al monte de los olivos, donde Él es tentado, Él vence la tentación y vienen, lo apresan y usted ya conoce el resto de la historia. ¿Dónde está la respuesta que nos ayuda a entender el principio del libro? Gracias a Dios por el Evangelio de Juan. Vaya conmigo al Evangelio de Juan. Téngame paciencia porque este es un estudio y es importante que entendamos esto. Vaya conmigo al Evangelio según San Juan, pero vamos a leer el verso 3, capítulo 13, verso 1.